Hola, soy Marta. Hoy les contaré una historia sobre un grupo de personas que salieron de vacaciones, pero todo se convirtió en una tragedia para ellos. Puedes suscribirte al canal después de verlo, nos ayuda mucho a realizar el contenido. Dos mujeres huyen de un peligro desconocido y son acompañadas por un hombre llamado George. Trágicamente las mujeres caen en un pozo, y George las abandona egoístamente centrándose en su propia supervivencia. Sin embargo, George queda atrapado en una trampa, colgando boca abajo. Para su horror, aparece un hombre misterioso con un puñal y elimina a George. Antes de estos eventos horribles, la División de Ventas Europea de Polesat Defense, una corporación de armamento militar, se encontraba en Hungría para una excursión de fortalecimiento de equipo. Su camino fue obstaculizado por un árbol caído, lo que llevó a Richard, el gerente, a ordenar al conductor que tomara una ruta alternativa. A pesar de la advertencia del conductor sobre su peligro, Richard insistió y obligó al conductor a seguir adelante. Frustrado, el conductor descargó sus pertenencias y los abandonó. Billy, el secretario de Richard, sugirió que la cabaña a la que se dirigían podría estar cerca, pero la ubicación exacta era incierta. A pesar de la falta de coordenadas precisas, Richard afirmó con confianza que no podía estar a más de 1 milla de distancia. Harris, conocido por su terquedad, consideró regresar al hotel, pero Richard lo convenció de quedarse. Mientras el grupo debatía si continuar hacia la cabaña de fortalecimiento de equipo, el conductor se fue abruptamente con el autobús, dejándolos sin otra opción que seguir su plan original. Maggie advirtió al equipo que se mantuviera en el camino principal, pero Richard desestimó su consejo, insistiendo en tomar un camino más claro. Mientras se adentraban más en el bosque, escucharon un sonido angustiado de Steve, un miembro que se había separado del grupo. Harris, Maggie y Billy corrieron a verificarlo y lo encontraron aliviándose. Steve afirmó haber visto a un hombre enmascarado mirándolo, pero Maggie lo descartó como una alucinación causada por los hongos alucinógenos que había consumido durante el viaje en autobús. Sin saber que estaba orinando sobre un cadáver, Steve continuó sus asuntos. Más tarde el grupo tropezó con un edificio en ruinas, que Richard erróneamente asumió que era la cabaña que buscaban. Sin embargo, Jill señaló que no coincidía con la descripción de una cabaña de lujo mencionada en su memo. A pesar de esta discrepancia, Richard intentó motivar al equipo mientras Steve, plagado de alucinaciones cada vez peores, salía de la habitación. Mientras tanto, Harris y otro miembro llamado Gordon buscaron un generador en los alrededores. En cambio, Gordon descubrió una piscina abandonada y jugó en el trampolín. En otro lugar, Harris encontró una bodega que contenía documentos crípticos de Polesat escritos en ruso. Sobresaltado por un ruido, investigó y encontró una figura cubierta en la esquina. Al descubrirla, se dio cuenta de que era simplemente un modelo de esqueleto. Durante la noche, Richard se despertó por ruidos en el pasillo, sintiendo la presencia de un intruso. Siguió las huellas mojadas hasta una habitación y descubrió a Maggie en su cama, proponiéndole converger. Richard se sintió desconcertado, pero finalmente aceptó la oferta. Sin embargo, cuando Richard se dio la vuelta, se sorprendió al ver a Harris haciéndose pasar por Maggie. Lleno de ira, Richard se abalanzó sobre Harris, solo para despertar y darse cuenta de que todo había sido un sueño. Durante la cena, Harris compartió una teoría basada en los documentos que encontró. Sugirió que podrían estar alojados en un antiguo manicomio donde, antes de la Primera Guerra Mundial, los pacientes se rebelaron contra los médicos y tomaron el control de la instalación. Supuestamente, Polesat fue contratada para eliminar a todos allí, pero se dice que un paciente sobrevivió y juró vengarse de cualquier empleado de Polesat. Jill inicialmente desestimó la historia como ridícula, pero reconoció que tenía cierta base en la verdad. Jill explicó que a principios de los años 90, después de la disolución de la Unión Soviética, lugares como su cabaña se utilizaron como centros de detención para criminales de guerra, incluidos soldados con inclinación a matar. Si bien los gobiernos de estos criminales pueden haber sido responsables de sus muertes, fue Polesat quien suministró las armas. Para aligerar el ambiente, Steve compartió su propia versión humorística de la historia de la cabaña de la década de 1960. Afirmó que una vez fue un hospital donde las enfermeras tenían actividades inapropiadas con sus pacientes, con un joven que eventualmente se convirtió en su ídolo. Los hombres del grupo lo encontraron divertido, pero Jill solo rodó los ojos. Justo en ese momento, Richard entró en la habitación y se puso visiblemente nervioso al ver a Harris y Maggie juntos. Mientras tanto, Steve descubrió un diente humano en el pastel que Gordon sirvió, sorprendiendo a todos. Steve pensó que era un regalo de su jefe, George, pero resultó ser un descubrimiento alarmante y perturbador. Más tarde esa noche, mientras los demás dormían, Jill vio a un hombre mirándola a través de la ventana, lo que la hizo gritar y alertar al resto del grupo.
También afirmó haber visto a un hombre enmascarado en un árbol cercano. Preocupados, Harris y Billy salieron afuera a investigar, donde descubrieron rampas de metal que rodeaban los árboles, facilitando la escalada. Después de compartir sus hallazgos con el grupo, Jill insistió en que deberían irse y regresar a casa. Sin embargo, Richard temía perder su trabajo si abandonaban el proceso de fortalecimiento de equipo. Le pidió a Jill que esperara hasta el día siguiente y si aún sentía lo mismo, se irían como ella deseaba. A la mañana siguiente, Jill se mantuvo firme en su decisión de irse, lo que llevó a Richard a aceptar su solicitud. Él la envió a ella y a Harris para encontrar servicio de celular y organizar el transporte. Mientras tanto, el resto del equipo participó en un juego de paintball. Mientras Harris y Jill se embarcaron en su misión, pasaron junto al autobús de Palisade, que parecía haber chocado. Harris encontró las llaves y se fue a buscar al conductor, solo para descubrirlo sin vida cerca del río. Con carácter de urgencia, Harris y Jill subieron rápidamente al autobús y regresaron al albergue para informar a los demás del accidente. Mientras tanto, Billy y Steve formaron un equipo para la partida de paintball. Mientras esperaban el momento perfecto para tender una emboscada a sus oponentes, Billy confesó sus sentimientos por Maggie, pero Steve creía que ella nunca correspondería a sus afectos. De repente alguien pasó por allí, lo que les llevó a disparar sin descanso a la persona con bolas de pintura. Más tarde se reunieron con George y Maggie, dándose cuenta de que ninguno de ellos había sido alcanzado por las bolas de pintura, a pesar de haber disparado antes al transeúnte. Gordon se unió al grupo y empezó a hablar de algunas de las reglas tácitas, lo que llevó a los demás a dispararle juguetonamente. Esto irritó a Gordon, pero al alejarse, cayó en una trampa para osos, lo que le causó un fuerte dolor. Billy y Steve intentaron liberarlo, pero sus intentos solo empeoraron la situación, infligiendo más agonía a Gordon. Finalmente, Gordon se quedó sin pierna. Mientras Maggie atendía a Gordon, Richard y Steve se dieron cuenta de que la zona estaba llena de trampas para osos. De repente llegaron Harris y Jill, atónitos ante el horripilante espectáculo. Se dieron cuenta de que la persona que eliminó al conductor del autobús era probablemente el responsable de las trampas para osos. Decidiendo que era hora de marcharse, el grupo se reunió para llevar a Gordon de vuelta al autobús, con Steve colocando su pierna en una nevera con la esperanza de volver a colocársela. Se apresuraron a escapar, pero alguien dejó caer pinchos en la carretera, provocando el accidente del autobús. Esa noche, Jill se despertó y vio a Harris tendido en el suelo. Confundida, pasó junto a él y se adentró en el bosque. Sin que ella lo supiera, apareció un hombre y eliminó a Harris. Cuando el resto del grupo despertó, quedaron horrorizados al ver el cadáver de Harris. Billy sugirió volver a la cabaña, pero Richard insistió en encontrar a Jill antes de partir. Llevando a Gordon, el grupo se puso en marcha sin saber que habían pasado junto a Jill, que estaba atada a un árbol cerca de la carretera. Cuando se marcharon, el enmascarado eliminó a Jill. Al llegar a la cabaña, el grupo se encerró rápidamente en ella. A medida que avanzaba la noche, Billy se excusó para ir al baño. En su ausencia, Maggie se sentó junto a Steve sin darse cuenta de que alguien estaba sacando a Gordon de la habitación. Cuando Billy regresó, oyeron los gritos de Gordon procedentes del sótano, lo que les llevó a descubrir un pasadizo previamente cerrado que había sido abierto. Para su asombro, se toparon con una prisión subterránea, confirmando la historia anterior de Jill. Lleno de miedo, Richard se apresuró a volver arriba, mientras Maggie, Billy y un vacilante Steve se aventuraban a rescatar a Gordon. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontraron con el cuerpo sin vida de Gordon. El criminal disparó rápidamente contra ellos, pero Maggie y Billy lograron escapar. Mientras tanto, Steve retrocedió hacia arriba. Refugiándose en una celda cercana, Billy se dio cuenta de que había sido alcanzado en el pecho. No pasó mucho tiempo antes de que sucumbiera a sus heridas, fortaleciendo a Maggie con una determinación de venganza. Armada con un machete, irrumpió en la habitación donde estaba Gordon. En otro lugar, Richard huyó al bosque en un intento de salvarse, pero accidentalmente pisó una mina terrestre de Palisade. Steve, por otro lado, se escondió del criminal que merodeaba dentro de la casa, mientras que Maggie lo seguía sigilosamente, planeando eliminarlo. Sin embargo, cayó inadvertidamente a través de un piso roto, y el criminal apuntó su arma hacia ella. Justo en ese momento, Steve atacó al delincuente, haciéndolo caer por el agujero. Maggie aprovechó la oportunidad, agarró el arma y lo eliminó. Creyendo que finalmente estaban libres, los dos salieron apresuradamente de la casa, solo para encontrarse con los cómplices del criminal. Con su última bala, Maggie disparó rápidamente a uno de ellos, lo que les permitió a ella y a Steve huir hacia el bosque. Corriendo a través de la oscuridad, se encontraron con Richard, quien les informó que había pisado una mina terrestre de Palisade, encontrando ironía en la situación. Richard los instó a escapar mientras él se quedaba atrás y se sacrificaba. Los criminales tenían la intención de dejar a Richard con vida para que sufriera,
pero valientemente activó la bomba, lo que resultó en la muerte de 2 de los hombres que lo acompañaban. Mientras tanto, Maggie y Steve continuaron su escape, encontrando finalmente el albergue real en el que se suponía que debían quedarse. Dentro descubrieron al CEO de Palisade, George, junto con 2 mujeres llamadas Nadia y Olga. Maggie y Steve explicaron sus circunstancias desesperadas, instando a George a que necesitaban escapar. Casualmente, George había traído consigo un nuevo misil portátil que había inventado y decidió probarlo en los criminales. Sin embargo, el misil se desvió de su curso y golpeó un avión que pasaba, dejando al grupo sin otra opción que huir. En el caos que siguió, Nadia y Olga quedaron atrapadas, y George sufrió un destino espantoso a manos de los criminales. Mientras tanto, Maggie quedó atrapada en una trampa. Steve escuchó sus gritos, pero antes de que pudiera alcanzarla, fue atacado por uno de los criminales. Aunque logró defenderse, otro atacante lo abrumó. En otro lugar, un criminal diferente intentó aprovecharse de Maggie, pero ella le mordió la cara desesperadamente. A pesar de su fuerza superior, Maggie luchó, usando una roca para defenderse. Mientras tanto, Steve recobró el conocimiento y descubrió una cuerda improvisada que se extendía desde un pozo. Nadia y Olga la habían hecho usando sus ropas. En otro giro de los acontecimientos, Maggie se encontró siendo perseguida por un criminal armado con un lanzallamas. Tropezó con la base del enemigo y trató de hacer una llamada telefónica sin éxito. Al salir de la habitación, se encontró con el criminal, lo que la llevó a huir en pánico. Esto condujo a una persecución tensa, y en un intento de escapar, Maggie saltó desde el segundo piso, rompiéndose accidentalmente la pierna. Arrastrándose impotentemente lejos de su perseguidor, se encontró salvada cuando alguien disparó balas contra el criminal. Resultó ser Nadia, con Olga y Steve a su lado. Steve se desplomó ante Maggie y se abrazaron mientras lloraban. Los sobrevivientes encontraron entonces un bote y escaparon a través del lago. Si te interesan este tipo de películas, por favor procede al siguiente vídeo en la pantalla y también comparte tus pensamientos sobre esta película en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete. Adiós.